Hola, ¿qué tal, queridos financieros? Sé que es viernes, sé que son más de las 10 de la noche y después de la buena comida, del buen festejo, de escuchar ingleses, de escuchar irlandeses, de escuchar escoceses, bueno, pues hoy nos toca tratar un tema que a lo mejor no es del agrado de todos, no muchos lo entienden y de alguna manera, bueno, pues vamos a tratar el día de hoy algo que se llaman las devoluciones fiscales. Así que vámonos un poquito rápido para ganar el tiempo. Cuando hablemos de devoluciones fiscales, bueno, pues va a ser muy interesante que ustedes tomen en cuenta desde luego su legislación, ¿verdad? Tributaria, como deben de llamarle, no fiscal, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir en el esquema, ¿verdad? De los fiscalistas, que así se les gusta que les llamen. Entonces del estudio ustedes van a advertir que en esa legislación tributaria, me refiero a la principal, a la base, ¿verdad? Al código que ustedes conocen, ya no les doy más datos a ese respecto, van a encontrar que la devolución pues podrá hacerse de oficio o a petición de parte interesada. Y desde luego hay que conocer el código en este sentido para los efectos de advertir que este tiene un título primero. Ahí se van a regular disposiciones de carácter general y en el capítulo primero ustedes van a encontrar un artículo que nos habla sobre la enajenación de bienes. ¿Qué tiene que ver esto? Pues si no vas a hablar de devoluciones, bueno, en general en esa parte ustedes van a encontrar prácticamente 9 fracciones y del estudio, si ustedes estudian la primera fracción, va a decir que en general, tratándose precisamente de la enajenación de bienes, es toda transmisión de propiedad, aún y cuando el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Desde luego del estudio de la última fracción a este respecto y con relación a este artículo, se advierte que se va a considerar enajenación la que se realice también mediante fusión o escisión de sociedades. Ya ustedes saben que es una fusión, ¿verdad? Fusión, escisión. Y en ese sentido, bueno, vamos a avanzar con los que saben y a ese respecto, ustedes saben perfectamente que se exceptúa precisamente en el caso de la fusión y la escisión, y hay artículo expreso al respecto y en el segundo inciso, después del primero, ¿verdad? En orden alfabético, desde luego lo que van a encontrar ustedes es, se asevera que cuando precisamente se entienda lo que ya dijimos con relación a la enajenación, el adquirente se considerará en este caso propietario de los bienes para efectos fiscales. Sin embargo, el artículo expreso al que hice referencia, que es el mismo que el anterior, solamente que con incisos, y en el segundo inciso les dice claramente lo contrario a lo que ustedes ya saben, que para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, desde luego me estamos refiriendo a la última fracción de ese artículo, el código lo que va a hacer considerar que no hay enajenación en los siguientes casos. Y curiosamente, precisamente se refiere al estudio de la primera fracción y nos señala que en el caso de una fusión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, y así van a encontrar ustedes ahí 2 fracciones, una con 3 incisos, otra con 2 incisos, y precisamente en el inciso que tiene que ver con las dos partes a las que estamos refiriendo, y respecto de la segunda fracción se desprende lo siguiente. Ahí van a encontrar una serie de párrafos. En el quinto párrafo, lo que van ustedes a advertir claramente es que en los casos de fusión de sociedades o en los casos de escisión de sociedades, desde luego, o cuando la sociedad escindente desaparezca, o la sociedad que subsista, o la sociedad que surja con motivo de la fusión, o la sociedad escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido en el artículo, va a enterar los impuestos correspondientes, o en su caso tendrá que solicitar la devolución de impuestos, o podrá también tener derecho a compensar saldos a favor de la sociedad que desaparezca. Entonces, lo anterior siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en las disposiciones. ¿Qué es lo que nos importa en el caso de la devolución? Pues, ¿verdad? Lo que dijimos, que tendrá derecho a solicitar la devolución. ¿En qué casos? Pues ya dijimos que se exceptúa, ¿verdad?, del artículo correspondiente, los casos de la fusión de sociedades, de escisión de sociedades escindente desaparecida, de sociedad que subsista
y desde luego la sociedad que surja con motivo de la fusión y la sociedad rescindida que se designe. Y a ese respecto, bueno, pues ya les queda claro, ¿verdad? En el caso, sí se tendrá derecho a solicitar la devolución de impuestos. Entonces, dice totalmente lo contrario, ¿verdad? Al artículo al que hemos hecho referencia, pues el artículo lo que nos decía es cuándo se va a entender la enajenación, y en el caso de la fusión o en el caso de la escisión, pues ya dijimos qué es a lo que sí tiene derecho, y en ese caso pues sí va a tener derecho a solicitar no nada más la devolución, sino también va a poder hacer la compensación de saldos a favor de la sociedad. Hay un artículo expreso que nos habla precisamente de las actualizaciones, y a ese respecto, bueno, pues nuestro código lo que nos dice es que en el caso de los montos de las contribuciones, en el caso de los montos de los aprovechamientos, ustedes ya deben de saber los conceptos de qué es contribución, de qué es aprovechamiento, en el caso de las devoluciones a cargo del fisco federal, y eso es la parte que nos interesa, siempre se va a actualizar por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios del precio del país, y entonces siempre va a haber en esos casos actualizaciones fiscales. Desde luego hay una fórmula en la parte final de ese artículo específico del código, y se va a aplicar el factor de actualización a las cantidades que deban actualizarse. Regularmente, bueno, pues habla uno con contadores, habla uno con actuarios, habla uno con matemáticos, habla uno con economistas, habla uno con fiscalistas, y a veces parece que siguen confundiendo este artículo, porque muy fácil dicen, es índice nacional de precios al consumidor del mes más antiguo sobre el índice nacional de precios al consumidor sobre el mes más reciente. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? En el caso, la fórmula que van a aplicar ustedes a ese respecto es el índice nacional del precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, fíjense bien, entre el índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Entonces les pongo un caso. Si estamos hablando de enero, pues ¿cuál van a tomar en cuenta? En el primer caso, en el del mes anterior al más reciente, pues van a tomar en cuenta diciembre, ¿verdad? Y en el caso del mes más antiguo de dicho periodo, pues si se trata de junio, van a tomar mayo. Entonces, para que aprendan a leer y hacer esta fórmula. La excepción, desde luego, a lo anterior es que en el caso de las contribuciones, en el caso de los aprovechamientos y las devoluciones a cargo del fisco federal, pues no se van a actualizar por fracciones de mes. No quiere decir que no se van a actualizar, siempre se actualizan, pero no se van a actualizar por fracciones de mes. Y entonces ahí van a entrar ustedes al estudio de un párrafo del propio artículo, prácticamente es el quinto párrafo, y van a advertir que lo que les indica es que cuando el resultado de la operación o se ha aplicado el factor, es decir, ya se aplicó el factor a que se refiere el primer párrafo de lo que estábamos hablando del propio artículo, y esto resulte ser menor a 1, el factor de actualización que se aplicará en este caso al monto de lo que ustedes quieran, sean contribuciones, sean aprovechamientos, sean devoluciones a cargo del fisco federal, así como sus valores de bienes o las operaciones de que se traten, siempre se aplicará el 1. Entonces, si el valor es menor a 1, siempre lo vas a aplicar como 1, ¿verdad? Obviamente aplicando el factor. Desde luego del análisis de artículo expresos también en nuestro código, lo que ustedes van a advertir a ese respecto claramente es que en el caso precisamente de las autoridades fiscales que devuelvan, ¿verdad?, las cantidades pagadas indebidamente, y las autoridades fiscales en el caso de devolver las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales, en el caso de las contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se va a efectuar de la siguiente manera: solo a los contribuyentes a quienes se les hubiese retenido, ¿verdad?, la contribución de que se trate, y tratándose de impuestos indirectos, a ustedes van a poderlo advertir esto nada más. Un impuesto indirecto, ponemos un ejemplo, todos dicen fácil el IVA, ¿por qué? Porque se traslada. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos con su idea. La devolución por pago de lo que se en un momento dado de lo indebido se va a efectuar de la siguiente manera: a las personas que se hubiera pagado el impuesto trasladado, estamos hablando de impuesto indirecto, ¿verdad?, a quien lo causó, y lo anterior siempre que no lo hayan acreditado. Entonces rápidamente nos vamos con la otra parte. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa o por separado o incluido el precio, pues no va a tener derecho, ¿verdad?, a solicitar la devolución. Y en el caso de impuestos indirectos pagados, en el caso de la importación, van a proceder de la siguiente manera: la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiese acreditado. Conclusión de esto, conclusión
quedamos y sacamos, entonces obtenemos un principio y así lo damos como conclusión. Grábenselo bien, un impuesto acreditado no será devuelto. Muchas gracias, me pongo a sus órdenes. Mi nombre es Alex Paz, estoy para servirles. Saben que PG Lawyers está a sus órdenes y que pasen muy buena noche. Así que este es nuestro primer capítulo con relación a la devolución de impuestos, ¿verdad?, en materia fiscal. Hasta la vista.